Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Unai Roldán y trabajo en UST, que es una empresa que nos dedicamos básicamente a hacer transformaciones Agile. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto por si queréis preguntarme cualquier cosa. Y bueno, la parte del equipo donde trabajo, que tenéis los nombres de las personas ahí. Y bueno, nos dedicamos básicamente a esto, a hacer transformaciones Agile, sobre todo en grandes organizaciones, y trabajamos en bastantes países a nivel mundial, ¿vale? Y venimos a hablar de Safe hoy. Y normalmente, cuando hablamos de Safe, la gente lo que suele conocer es, pues esto, la Big Picture, que son como muchas cosas, y es un poco, ver esto de golpe es como, da un poco de miedo. Una de las cosas que nos dijeron cuando nos presentaron esto, el creador de Inlizible, dijo, es importante que la gente sepa que cuando pinchas, tienes todo lo que es cada icono, cada cosa detrás. Es decir, puedes acceder a la teoría y leerlo todo sin necesidad de ningún curso ni nada parecido, ¿vale? Y bueno, como es un poco complicado y hay muchos mitos sobre Safe y es una cosa un poco así, amor-odio, lo que me gustaría hacer al principio es contar un poco también qué no es Safe, ¿vale? Y para hacerlo voy a ir un poco a la semántica, ¿vale? Lo primero que dice es que esto es scale, es decir, esto es para entornos muy grandes y lo que dice Safe es que son ecosistemas de desarrollo de productos complejos donde están involucradas de 50 a 125 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu empresa no tiene al menos 3 capas de abstracción o más, es decir, una empresa grande con mucha gente involucrada, posiblemente no necesites Safe. Ni siquiera tengas que saber de qué va Safe, porque no te hace falta. Además de esto, puedes tener una empresa muy grande o no tan grande, pero no tener ningún problema de comunicación. Si no tienes problemas de comunicación o de coordinación entre tus equipos, posiblemente tampoco te haga falta escalar. Y Safe lo que viene un poco a resolver es este tipo de cosas. Cuando te empiezas a encontrar cosas como que los equipos no hay alineamiento, demasiadas dependencias, no se coordinan las cosas y al final no entregamos producto a tiempo, es cuando a lo mejor tenemos que empezar a tomar la decisión de escalar. Y sobre todo, si eres una startup o una empresa pequeña, no tiene ningún sentido que Safe no es para ti, vamos, ¿vale? Para resumirlo. Al final, el resumen de esto es un poco el mensaje que siempre se da. O sea, no siempre es necesario escalar. Es decir, puedes ser una empresa muy, muy grande y trabajar en productos perfectamente definidos y separados y que no te haga falta montar grandes mecanismos de coordinación porque lo tienes todo resuelto. Pero en el momento en el que aquello se complica y ya tienes muchas dependencias, entornos altamente regulados, cosas que afectan, pues yo qué sé, leyes externas o muchas cosas complicadas, es cuando a lo mejor te tienes que empezar a plantear si tienes que escalar y es cuando Safe puede ser la respuesta, ¿vale? La segunda cosa importante es que es Agile y esto no es opcional, es decir, esto está basado en 9 principios Lean Agile, aparte de en el manifiesto que todos conocemos, ¿vale? Pues hacemos conferencias incluso basados en estos 4 puntos y partiendo de esto y fusionándolo un poco con los principios de Lean, Safe saca sus 9 principios que lo que hace básicamente es intentar hacer que las empresas se enfoquen en la entrega de producto y a fluir cada vez más rápido para entregar cosas a los clientes, ¿vale? Y lo que decía, esto son principios, esto no es algo que tú pongas Safe y ya está. Esto no es opcional, es decir, son cosas, comportamientos o cosas que tú crees que gobiernan tu forma de hacer las cosas. Y no puedes meter Safe en una empresa y pensar que esto ya va a funcionar porque sí. Es decir, tiene que haber un cambio cultural muy importante para que estos procesos que te da Safe empiecen a de verdad funcionar de forma potente. Y luego una cosa también importante, que es el framework, ¿vale? O sea, esto es al final un modelo de referencia, un marco de referencia, y lo que tiene Safe es que te da muchas cosas. De hecho, cuando ves la foto, te asustas, ¿no? Ves tantas cosas y la gente lo que intenta hacer es esto. No, es que cuando implanto Safe tiene muchas cosas, es que Safe no es para implantar. Y esto es un error. O sea, coger Safe, intentar meterlo tal cual viene, con el molde ahí en tu empresa, sea cual sea la empresa, es un error. Porque la teoría siempre es muy sencilla, pero cuando tú intentas instanciarlo en contexto, las cosas se complican muchísimo. Entonces, lo normal es que tú trabajes como haces con este ejemplo. O sea, coges las cosas que necesitas para utilizarlo en tu empresa y poder resolver los problemas que tienes. No tiene sentido que empieces a resolver problemas que no tienes con cosas que no necesitas, ¿vale? Y es una de las cosas que cuando ves la gran foto de Safe un poco confunde. Bueno, esto es un poco un resumen y a estas alturas yo creo que ya se dice mucho, bueno, esto es esencialmente Scrum, ya os habréis dado cuenta que Safe no es esencialmente Scrum, es otra cosa, ¿vale? Más grande e intenta resolver problemas diferentes. Porque, bueno, lo primero que hace es te respeta las capas de abstracción que normalmente tienen las empresas, con lo cual aquí, bueno, lo marca un poco para intentar trabajar a nivel de equipo,
que es una de las primeras cosas que vemos, que a nivel de equipo todo funciona como funciona con Scrum. Es decir, Safe no entra en cómo los equipos hacen Scrum o cómo no. Es lo mismo que hacemos cuando somos de 3 a 9 personas haciendo Scrum, lo hacemos en empresas donde está Safe funcionando, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Tenemos nuestro proceso, nuestro planning, nuestra review, nuestra retrospectiva, tenemos los mismos roles, el equipo, un Product Owner, un Scrum Master. Safe te enfatiza, te habla mucho de las comunidades de prácticas también, es algo que ya conocemos, nada nuevo. Y la parte de la calidad de código. Tenemos integración continua, calidad de código, o sea, al final la calidad es una parte importante. Pero hay 3 diferencias a nivel de equipo. Y no son grandes diferencias, pero son 3 diferencias. Y la primera es que normalmente trabajamos muchos equipos en una gran organización y es necesario tener una cadencia sincronizada. Es decir, trabajamos en sprints del mismo tamaño y con la misma cadencia. Todo esto para poder gestionar dependencias y hacer que todo sea mucho más sencillo a la hora de coordinarnos entre nosotros. La segunda diferencia es que a nivel de equipo tenemos un backlog, pero normalmente trabajamos en soluciones muy grandes, cosas que un equipo solo no puede hacer. Por eso tenemos, digamos que el backlog se divide en 3 niveles, las épicas, feature, historias, y normalmente las features se trabajan en un nivel diferente de la empresa. ¿Quiere decir esto que todo viene de arriba y los equipos no tienen capacidad para innovar y tal? No. Los equipos siguen teniendo la misma capacidad para innovar y para incluir cosas en el backlog e intentar hacer cosas para mejorar. De hecho, luego veremos que hay una herramienta muy buena para eso. Pero sí es verdad que hay cosas que vienen identificadas de arriba como funcionalidades que van alineadas con la estrategia de la empresa. Y la tercera diferencia es que cuando terminamos de construir nuestro pequeño incremento, dado que es una pequeña parte de una gran cosa, tenemos que integrarlo hacia una solución hacia arriba, ¿vale? Como esto es una cosa importante, he decidido poner esta slide con uno de los patrocinadores para intentar entender qué es esto de un ecosistema de software complejo, ¿vale? Porque aquí vemos, bueno, una web de reserva de vuelos y parece que esto pues, es una cosa sencilla, pero en realidad cuando empiezas a escarbar un poco por detrás con todas las complejidades que tiene este tipo de organizaciones, podríamos hacer una separación tal que así. No tengo ni idea de cómo está hecho esto, pero bueno. Tenemos un equipo que hace una feature de reservas, tenemos equipos que te hacen el check-in, otros con el estado de los vuelos, un área privada, una parte de ofertas. Y estas son cosas que vemos y parecen que puede haber equipos dedicados a esto porque son funcionalidades muy grandes. Pero es que además tenemos muchas cosas que no vemos. Esto es la web, tenemos un móvil, tenemos que capturar métricas, tenemos equipos de negocio trabajando en cosas que, cómo vendemos más a los clientes, qué precio ponemos, el precio del combustible, 1000 cosas que nosotros no sabemos ni que existen, pero que realmente están ahí y afectan a lo que nosotros creamos. Con lo cual es necesario coordinar todos esos pequeños equipos Scrum que lo que hacen al final es ir sacando producto poco a poco. Y para coordinar todos esos equipos Scrum tenemos el nivel de programa, ¿vale? Básicamente te da visión, soporte y sincronización. Lo que hace es, tenemos el backlog de programa, decíamos, tenemos features que se identifican alineadas a lo que la empresa quiere conseguir para una determinada solución y tenemos un rol importante que es el de Product Management, que son la gente que tiene visibilidad sobre toda esa solución completa y que son capaces de identificar, basándonos en nuestra estrategia futuro, lo que queremos hacer. Y tenemos una visión y un roadmap, ¿vale? Esto no es nada nuevo. Tenemos además una serie de equipos que nosotros llamamos de soporte, ¿vale? Tenemos la parte de UX, de DevOps, el equipo de sistemas que lo que hace es integrar, lo mismo que Nexus y LES tienen sus equipos de integración, aquí existen. Y hay puntos suspensivos porque cuando tienes problemas para coordinarte con otras áreas que están fuera de tu ámbito, por ejemplo, eres una empresa que trabaja en un entorno altamente regulado y tienes un departamento legal que tiene que estar muy centrado en lo que tiene que hacer, con lo cual no puedes mandar un tío de legal a cada equipo. A lo mejor en un futuro trabajas tanto y eres capaz de desescalar eso que está tan de moda para hacerlo, pero inicialmente es muy complicado. Con lo cual lo que sueles hacer es añadir aquí esos mecanismos de coordinación con áreas externas que necesitas, ¿vale? A nivel de programa también se trabaja en iteraciones, es importante el tema de la cadencia. Y bueno, tenemos planning, tenemos review y retrospectiva, tenemos 5 sprints, normalmente 6 te dice que utiliza sprint de 2 semanas, y tenemos una cadencia de 3 meses, ¿vale? Te dice que como mucho cada 3 meses tú tienes que revisar tu roadmap y tu visión, ¿vale? Y además, bueno, tenemos la parte del backlog que viene de la estrategia, lo que llamamos épicas. Las épicas caen sobre los programas las identifican, las convierten en feature, cosas que queremos implementar en nuestra solución, y de ahí pasan a los equipos. Decíamos lo de la cadencia y aparece un sexto sprint allí, que bueno, si son PIs, Program Increment de 3 meses y son sprint de 2 semanas, había 2 semanas ahí que se nos quedaban un poco colgando.
Esto se llama el sprint de Innovation and Planning. Y para que lo entendáis, es ese 20% que Google da a sus developers, a la gente de su empresa, para que hagan innovación y que puedan hacer cosas que ellos consideran que pueden aportar a la empresa, ¿vale? En esencia, eso es este sprint. Y luego tenemos un rol nuevo, que es el RT, que es el Release Train Engineer, que es como si dijéramos el Scrum Master de programa, ¿vale? Un programa al final tiene muchos equipos y tiene ciertas cosas que hay que intentar coordinar y que aquello tenga una mejora continua, etcétera, etcétera, y este rol es el encargado de hacerlo. Y llegamos al buque insignia de Safe, que es lo que mucha gente conoce. Todo esto que hemos contado, muchos equipos que trabajan en una misma solución, con una capa por encima que da, digamos, la visión, el roadmap y una estrategia a seguir, se engloba dentro del tren. Y el tren no es otra cosa que una metáfora. Al final lo que dice el tren es, vamos todos en el mismo tren, con un mismo objetivo, vamos hacia el mismo sitio, al mismo ritmo, y tenemos dentro de nuestro tren todo lo que necesitamos, ¿vale? También, bueno, hay mucha gente identifica los trenes por el tema de las salidas programadas, es decir, de hacer el calendario de release, ¿vale? Esto es así porque tú puedes planear tus subidas con cada sprint, cada 2 meses, cuando tu negocio crea que es conveniente sacar las cosas al público, pero bueno, no es la única cosa que hacer los trenes, ¿vale? Y luego tenemos un nivel de portfolio, ¿vale? Cuando tenemos muchos programas o muchas soluciones en la empresa que engloban una estrategia de negocio final al cliente, necesitamos unos mecanismos para poder coordinar aquello. Y esto te lo da el portfolio. La primera parte que tiene el portfolio, la primera responsabilidad es, viniendo de lo que se llaman las strategic themes, que son, bueno, básicamente la estrategia de la empresa, se identifican una serie de iniciativas que puede ser deseable implementar dentro de nuestra empresa, y tenemos un Kanban funnel, básicamente un funnel de toda la vida, que entran muchas ideas, se analizan, se hace un business case, lo que se considere, para que al final lo que llega a la última parte del funnel sean las cosas que de verdad queremos implementar, ¿vale? Y de aquí pasaría directamente al programa identificado con la solución o el producto que queremos construir. Y tenemos otra parte, que esta yo creo que es una de las grandes cosas de Safe y es una cosa muy desconocida fuera de la gente que está metida en esto. Que básicamente es que a nivel de portfolio lo que se intenta es abstraer a los programas y a los equipos del modelo de financiación para poder tener equipos estables. Es decir, nosotros tenemos que identificar unas cadenas de valor o flujos de valor al cliente y dentro de esos flujos de valor implementamos nuestros trenes, ¿no? Estos grandes equipos que se encargan de entregar cosas al cliente de forma cuanto antes mejor y sin dependencia, con la menos dependencias posible. Y lo que te da Safe es un mecanismo para financiar directamente estos trenes, estos equipos, con lo cual al final lo que conseguimos tener son equipos estables que se despreocupan totalmente del concepto de proyecto, de fechas de fin, etcétera, etcétera. Simplemente lo que haces es que financias cada product increment, cada PI, cada quarter, en este caso, cada 3 meses, X dinero. Y tienes los equipos de manera estable trabajando y aislados de todo este tipo de problemas. Bueno, esta es la foto completa de Safe. Y no, bueno, hay mucho, digamos, roce entre Safe, Less, Nexus, estas cosas. Mucha gente dice, ¿cuál es mejor y tal? Al final hay simplemente por introducir este tuit, o sea, es que me parece muy importante, que es, no es que sea Safe malo, Less mejor o peor. Al final hay un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición y nuestra parte de profesionales de esto es intentar entenderlas todas, nutrirnos de todas y ser capaces de aplicar lo que creemos que deberíamos aplicar en cada contexto para aportar el máximo valor al cliente y para que al final aquello funcione lo mejor posible, ¿vale? Y ponía este tweet justamente por eso. Henrik Niebuhr, que es una persona que bueno, todo el mundo reconoce por el trabajo que ha realizado y es un poco el enfoque que él plantea. Y esta foto justamente eso. A nivel de programa, Tren, Nexus, instancia de LES, tenemos más o menos herramientas que muchos de los diferentes frameworks te plantean y que son las mismas. Pero al final simplemente es eso, es conocer cuanto más mejor y ser capaces de tener más herramientas a nuestra disposición para poder implementarlas, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias. Este es el equipo de UST y, bueno, estamos por aquí si queréis contactar con nosotros porque buscamos compañeros, ¿vale? Y bueno, preguntas. Sí. ¿Cuándo una organización grande debe pensar hacer un escalado y una transformación utilizando una
Digo, una herramienta, utilizando Safe. Uf. A ver, normalmente es un poco lo que yo es que me has dado la pregunta del millón. ¿Cuándo tiene que decidirlo? Yo creo, en mi punto de vista, cuando tú te das cuenta que no eres capaz de aguantar el ritmo, por ejemplo, de tus competidores o el ritmo del mercado y te estás quedando atrás, ya vas tarde. Entonces, deberías intentar anticiparte a eso. Ese sería el cuándo. Nada, era por alusiones, era solo una apreciación de súper buen rollo. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta lo que ha explicado. Solo una alusión, como has dicho, que los equipos estos de soporte estaban en todos. En LES no hay equipos de soporte. No Vale. hay equipos de No, integración. el no de hay nada integración de no, eso. vale. Todos los equipos son responsables end-to-end y tienen la obligación y el compromiso de tocar todo. No dejamos nada entre definition of DOM y potentially shippable product, no hay nada en LES. Una pregunta, cuando has hablado de capas de abstracción, ¿te refieres a estratégica, táctica y operativa o otra cosa? No, perdón. Las tres que ponía, o sea, portfolio, programa, equipo, que es como suelen trabajar las empresas, es lo Portfolio, que programa, yo he equipo. llamado capas de abstracción. Ok, Pero bueno, vale. gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Entiendo también que con Safe una de las cosas que puedes hacer es implementar Scrum de Scrum, ¿no? No sé hasta dónde puedes llegar, más allá, menos, qué diferencias, qué... O sea, al final, el Scrum of Scrum es una reunión, que lo que hace es coordinar a varios equipos que tienen un mismo objetivo. Y aquí dentro de lo que es Safe sería a nivel de tren. O tú tienes un tren que tienes muchos equipos con un mismo objetivo, la reunión tendría lugar a ese nivel. Vale, la última ya porque tenemos que ir a tomar el café. Una pregunta. Las grandes empresas, muchas de ellas han tomado el camino de elegir a 2, 3, 4 proveedores y hacer un outsourcing bastante integral de todo lo que construyen. ¿Cómo casa esto con eso? Vale. Normalmente, cuando identificas las cadenas de valor y los trenes que tienes que montar, hay muchas variables que entran en juego y una de ellas es esa. Si tú tienes tu desarrollo deslocalizado en la India, tiene toda la pinta de que los trenes que vas a montar son pues esos trenes de la gente que está en la India. No quiere decir que funcione. Es decir, desde que tú pones a la gente de negocio en un sitio y a la gente que trabaja en el producto en otro, tienes todas las papeletas para fracasar. Pero la forma de estructurar ese tipo de situaciones es cuando diseñas los trenes, que se diseñen un poco de acuerdo a tu contexto, sea el que sea, deslocalizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.